físicamente, pero personalmente no había hablado con él. Por teléfono hablé y se mostró abierto desde el primer momento para hacer la cata de una forma desinteresada, cosa que le agradezco públicamente, Paco, el que lo hayas hecho, estás evidentemente en tu pueblo. Y aquí, pues eso, quiero insistir en el agradecimiento público desde el primer momento que nos ha prestado Paco para hacer esta primera cata popular. Espero que os guste, que disfrutéis y bueno, pues ya tiene la palabra Paco, cuando quieras, es todo tuyo, está tiempo. Muchas gracias. Después agradecer a los jóvenes, a los jóvenes amigos del vino, porque me ha demostrado que nos invitó socio de honor. Es realmente para mí un honor. Y también decir que yo no creía que estaba la asociación estaba en una situación delicada. Entonces apelé a las instituciones, al alcalde, a la ministra, que estará en una casa. Está capaz de hacerlo, que está oyendo. ¿Para qué vamos a recurrir a las instituciones si cumplíamos solo? Felicitaros además porque el otro día en el túnel del vino me pareció sorprendente la cantidad de gente que había, sobre todo mucha gente joven y además catando, no bebiendo, que lo que suele ocurrir en este tipo de feria o en muchos certámenes de vino, sino que la gente, como observaba, estaban catando, estaban estudiando vino, lo cual estaba bien. Pues pasando un poco a comentar sobre la cata, para mí es un compromiso, porque primero, prácticamente todos ustedes aquí conocéis más el vino de la Unión. Y por otra parte, es una cata para mí difícil. Una cata fácil sería, por ejemplo, coger un Rioja, un Priorato, un vino de otra denominación, elaborado con uvas distintas, con procesos distintos, con otros sistemas distintos. Pero claro, los vinos alemanes tienen el mismo suelo, el mismo clima y prácticamente el mismo tipo de elaboración. Entonces, delicado para mí, sobre todo en los vinos tintos. En blancos, sabemos que haga diferencia. Y en los rojos, bueno, pues en cualquier caso. Esperemos que salga. Cuando queráis empezamos. Propongo que pongan el primer informado. Que se utilizan los 5 sentidos. Afortunadamente el sentido del oído apenas se utiliza solamente en los espumosos y no tiene apenas importancia, lo cual a mí me viene muy bien porque estoy bastante sordo. Los otros 4 sentidos sí se utilizan y en la cata clásica se comienza, lo sabéis casi todos, porque todos habéis hecho 1000 cursos ya por aquí. Se utiliza la vista, posteriormente se utiliza el olfato y después se lleva el vino a la boca donde interviene el sentido del gusto y el sentido del tacto. Bueno, pues ese sería un poco el proceso que vamos a seguir con cada uno de los vinos. Haremos alguna alusión a temas de viticultura y a temas de elaboración, porque yo creo que son necesarios para el conocimiento del vino. Y por otra parte, también hay que de alguna manera entender que no se pueden comparar los vinos sin más, sino que hay que situar a cada uno de los vinos en su tipo, para apreciarlo realmente. No se puede comparar un albariño con un mancha ni con un vino de Jerez. Cada vino tiene su tipo y en función de eso hay que analizarlo. ¿Se oye bien? Que tengo mis dudas. Yo también quiero vino. ¿Tenemos todos el vino? No. Este vino, como veis, es un vino blanco. Es un vino, creo que se llama Tejeruelas. Está elaborado, creo que con la uva Irén, que es la uva por excelencia de Valdepeñas, la uva blanca. Es la uva más abundante en el mundo, debido a que prácticamente el viñedo manchego es Irén. Y tiene unas características de ser una vid, una uva muy resistente a la sequía, con grandes producciones y no está considerada una uva especialmente aromática, es más bien considerada una uva neutra, es decir, que es muy difícil extraer de ella buenas cualidades. El vino que se elaboraba tradicionalmente blanco en Valdepeñas, como el que se hacía en La Mancha, se hacía a partir de esta variedad. Se conseguía una relación alcohólica relativamente alta, 12,5 o 3,
no se fermentaban a temperaturas controladas y eso hacía que el vino tuviera un color amarillo algo subido, que tuviera algunos tonos de oxidación, que es el periodo que tienen estos vinos, y esos eran los vinos de Valdepeñas tradicionales. Los vinos que se elaboran ahora, ¿podemos hablar ya del vino? Tenéis todos, ¿no? Son, como veréis, totalmente diferentes. Si este vino, lo primero que habría que hacer en el vino es llevarlo enfrentándolo a una fuente de luz para ver si el vino es limpio o no lo es. Buscaros una luz. En mi copa el vino está muy velado porque la temperatura es baja, pero aún así se ve que es un vino limpio. Eso es lo que nos indica lo que vemos al observar el vino con una luz al fondo. Otra cosa que observamos en este vino, que hay que observar, es el color. El color es un color muy pálido, es amarillo muy pálido, no llega a ser pajizo. Si observa también, observamos en el vino el moverlo de izquierda a derecha normalmente, y observáis un poco el lagrimeo, la lágrima que cae por las paredes del vino. Eso ya nos da una idea del alcohol y la glicerina, que no deja de ser otro alcohol que tiene el vino, que luego va a tener consecuencias tanto en nariz y sobre todo en boca. A la vista ya hemos visto que es un vino pálido, amarillo pálido, lo cual nos indica que ya pertenece a una de las variedades que dan este tipo de vino, concretamente la Irene. Podría ser también viuda o podría ser también otro tipo de variedades, pero en grandes producciones. No sería nunca un Chardonnay, ni sería tampoco un Viognier, ni sería una serie de uvas que ya, un albariño, que da ya un color mucho más intenso. El segundo sentido que se utiliza es el sentido del olfato, y en el olfato se habla de tres tipos de aromas. El llamado aroma primario, que es aquellos aromas que observamos en el vino al olerlo, que nos recuerdan a la uva, nos recuerdan a la fruta. Esos son aromas normalmente delicados y nos pueden dar diferentes tipos de fruta, ya lo veremos. El segundo tipo de aromas son los llamados aromas secundarios, y son los aromas que se producen durante el proceso de fermentación. Como la fermentación la realizan las levaduras, y además es la misma levadura que hace el pan, que se produce la fermentación del pan, pues estos aromas normalmente nos recuerdan a la levadura, al pan, a bollería, este tipo de aromas. Son aromas un tanto más toscos, menos delicados que los primarios, pero en una serie de vinos, como son los llamados vinos neutros, donde en principio hay que encuadrar a los vinos de Valdepeñas y La Mancha, por la variedad, decíamos, la Irene, que es una bastante neutra, pues son los aromas que destacan, los secundarios. Y solamente cuando se elabora, como en principio este vino, hace una buena selección de uva y fermentando a baja temperatura, 16, 17, 18 grados, se mantienen los aromas primarios. Son vinos, repito, del tipo de los llamados vinos neutros, y lo que debemos de buscar en él es la frescura y el equilibrio entre el dulce, que lo proporciona los restos de azúcar, y el alcohol, que también dan sensaciones dulces, y por otra parte la acidez. Y lo que debemos de buscar es frescura y equilibrio entre estos dos polos. Pues ánimo a la vista, a la nariz y a la boca. Y hacer algún comentario si os parece.